Este video en el que voy a estar hablando sobre la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026. Parece que esta convocatoria va a salir el 25 de mayo, o sea, el día que salga este video. Pensé que iba a salir el 29 de mayo como lo habían avisado antes, pero parece que hubo cambio de planes. De todos modos voy a explicar por qué creo que estos 26 jugadores deberían ir al Mundial y van a ser el mejor Mundial posible para Colombia. Empezamos con los porteros. Creo que hay un portero que es seguro que va a ser el titular de este mundial, que es Camilo Vargas. Recientemente no ha tenido los mejores partidos para Colombia, pero en México siempre todo el mundo cree muy alto en él. En Atlas ha hecho una temporada muy buena, especialmente los últimos partidos que tuvo. Pudo llevar a Atlas a los 8, a los playoffs. Le fue bien en sus partidos, pero Atlas simplemente no fue un equipo lo suficientemente bueno para seguir. De resto parece que va a ir Álvaro Montero. Álvaro Montero tampoco tuvo un partido bueno contra Francia. Y recientemente en Vélez Sarsfield, en Argentina, viene de titular, viene bien, pero también se vio el mismo problema que tuvo en el partido de Francia de anticipar los centros muy temprano y que le metan gol de centro de cabeza. Esto puede ser un problema, también puede pelear la titular. Y el tercero que va a ir, esto creo que no hay opciones, David Ospina. Yo creo que viene más por el liderazgo. Viene de una temporada regular, no tan buena, pero los últimos partidos con Atlético Nacional, la verdad, ha sido uno de los mejores jugadores en la cancha. Y yo creo que viene más por liderazgo porque se entiende bien con James, puede hablar del grupo. Pero si fuera yo traería a Aldair Quintana, Camilo Vargas y David Ospina. ¿Por qué Aldair sobre Álvaro Montero? Yo creo que simplemente ha tenido mejor temporada. Creo que es un poco mejor con los pies. Álvaro Montero recientemente en sus juegos con Vélez Sarsfield se ve que le falta juego de pies. Se vio el partido pasado también Lucho Díaz frustrado con Álvaro Montero. Hizo comunicación. Pero de todos modos creo que Álvaro Montero va a ir. No me parece ninguna mala las dos opciones, pero personalmente creo que en Independiente del Valle Aldair Quintana ha tenido mejor rol y se ve como un arquero un poco más completo. Además de esto, creo que sería mejor para la selección Colombia, que con Vargas recientemente no le ha ido bien. Él rinde, no ha hecho nada del otro mundo. Creo que sería bueno traer a alguien nuevo, alguien que no está en la selección y probarlo, aunque sea en entrenamientos, a ver si le da bien. Entonces yo creo que ahí, en mi opinión, yo iría con Camilo Vargas, Aldair Quintana y David Ospina. Aunque si fuera solo por mérito y por fútbol en sí, si el liderazgo no tuviera nada que ver, traería a Montero, Aldair y Camilo Vargas. Ahora, hablando de laterales izquierdos. Esta creo que es la peor posición que tiene Colombia ahorita. Creo que sin dudas tendría que ser Johan Mojica y David Machado. Los dos vienen de temporadas regulares también, nada buenas, ni nada terribles también. Los dos equipos que estuvieron, el Nantes de Francia y el Mallorca de España, uno de Mojica y otro de Machado, los dos han descendido en sus ligas respectivas de Francia y España. De resto, en estos dos, Mojica es un poco más atacante. La verdad no cubre sus espaldas bien, Machado defiende un poco mejor. Pero uno que quizás puede entrar es Álvaro Angulo, que viene de una temporada buena con Pumas, que está en la final, Pumas de México. Quizás logra entrarse, depende si tiene una final buena el día de hoy, el 24 de mayo. Vamos a ver, pero yo creo que honestamente Machado y Mojica en la selección Colombia no les ha ido súper bien, pero creo que rinden y es lo único que hay en esas posiciones. Ahora con centrales, yo creo que hay tres fijos. Davinson Sánchez de Galatasaray, John Lucumí de Boloña y Gerson Mosquera de Wolverhampton. Los tres vienen en temporadas buenas. El único que no viene de temporada tan buena es John Lucumí, pero este semestre él esperaba estar en un equipo de Premier. No, el Boloña no lo dejó ir, aunque él quería ir mucho. Entonces lleva con una temporada normal, pero todavía buena. Y estos tres para mí son los mejores que hay en la selección ahorita. Gerson Mosquera muy bien en el Wolves, aunque el equipo ha descendido de último de la tabla de Premier, pero cada vez que entra juega bien. Davinson Sánchez también muy bien en Galatasaray, con buena participación en Champions League también. Y para mí, el cuarto puesto de esto de central sería entre Johan Romaña, Yerry Mina y Carlos Cuesta. De estos tres, Yerry Mina ha tenido continuidad con el Cagliari, es el capitán de ese equipo, es la persona con más contribuciones defensivas de ese equipo. Y la verdad no ha tenido una temporada mala, ha sido titular, le ha ido bien, metió gol de victoria hace poco, le ganó al Milan hoy. Y yo sé que mucha gente no le gusta a Yerry Mina, pero uno no puede ser capitán, uno no puede ser titular en la Liga de Italia, en la Serie A, sin tener capacidades defensivas que están a ese nivel. Johan Romaña para mí
sería el que escogería acá. Creo que es el mejor central de estos tres. Aunque no tiene experiencia de convocatoria, si no estoy equivocado. Yo creo que es un central que tiene buen juego aéreo. Pero más que todo, la defensa de él, cómo cubre los espacios, cómo corre, cómo defiende, marca uno contra uno, es superior a que los otros dos. Carlos Cuesta recientemente creo que estuvo lesionado y estaba en la banca también de Vasco da Gama. Pero recientemente regresó a la titular, metió gol también y viene ascendiendo esta temporada, que no ha sido tan buena con él y no ha sido tan buena para el Vasco da Gama también. De resto, él tiene más experiencia jugando, pero se nota que él comete algunos errores que le cuestan al equipo. En Vasco los hinchas están un poco decepcionados con él. Y en la Copa de Brasil les costó un error que les valió la final 1-0, igual que la final de Copa América. Y tiene esos errores, es muy buen jugador, pero tiene esos errores que todavía no sé. Entonces por eso yo tendría a Johan Romaña, Gerson Mosquera, Davinson Sánchez y John Lucumí centrales. De laterales derechos creo que esto es una obviedad, no hay mucho que debatir aquí, que es Daniel Muñoz del Crystal Palace y Santiago Arias de Independiente. Los dos con semestres muy buenos. Daniel Muñoz, aunque en la selección Colombia recientemente no le ha ido tan bien, yo creo que esto es un tema más de cómo juega en el Crystal Palace. Juega mucho de carrilero. Casi todas sus posiciones son más de extremo. Casi todas sus funciones son más de un extremo o de un mediocampista de derecha que de un lateral derecho. No baja mucho a defender, o cuando baja está demasiado a la extrema. Chris Richard, los otros centrales hacen los roles más defensivos de lo que haría un lateral derecho en línea de 4. Pero creo que estos dos definitivamente deberían ir y no hay duda alguna. Ahora vamos con los volantes. Volantes defensivos o volantes box to box, no volantes ofensivos. En estos yo creo que van 3 fijos. Yo iría con Gustavo Puerta, Richard Ríos y Jefferson Lerma. Estos 3 vienen de temporadas buenas. Lerma no es más sustituto en el Crystal Palace, hace su función, pero sin duda es el defensivo mejor que hay en Colombia. Y para mí los otros 2 que yo traería sería a Wilmar Barrios y Juan Rengifo. Los 2 que no estarían, que probablemente van a estar en la selección de convocados, serían a Juan Portilla y Kevin Castaño. Esos 2 simplemente no han tenido una temporada buena. Sé que Castaño y hasta Portilla, los 2 cuando han jugado en selección no han tenido partidos malos, pero en sus clubes estaban en buen momento, o en un momento no tan malo como están los 2 ahorita. Juan Portilla ahorita la verdad, no es para nada del gusto del hincha del Atlético Paranaense. Tiene una temporada que no ha hecho casi nada. Cuando jugó contra el Atlético Goiás, cuando ya en muchos partidos no ha contribuido mucho, en pases claves, hasta en defensa, y en este nivel malo que ha estado recientemente me preocupa. Cuando tienes que ir en un mundial en situaciones tan tensas contra jugadores tan buenos de ataque y no has podido bien en tu equipo, eso preocupa. Y Castaño también viene un nivel malo, especialmente que no ha podido jugar casi, y no por lesión sino por decisión técnica de su nivel. Y la hinchada de River también está muy enojado con él por su nivel. Y es algo complicado. Yo creo que en un buen momento estos 2 son de la preferencia de Lorenzo. Pero para mí, Wilmar Barrios con su nivel en Zenit, que ha sido constante, ha sido bueno. Luis Enrique y Douglas Santos son 2 jugadores titulares de Brasil. Y estos 2 juegan el Zenit al lado de Barrios. Y Barrios se ve igual de bien que ellos. Barrios lo que le falta es obviamente proceso de estos últimos 2 años. No ha ido a la selección. Y también un poco juego más de posesión, de pases más, de mejores pases. Pero yo creo que esto se puede recompensar con Gustavo Puerta, con Richard Ríos, con otros jugadores al lado de él. Pero lo que tiene en defensa, en volante de contención, no lo tiene Portilla y no lo tiene Castaño. Y por eso lo traería. De resto, el otro jugador que tendría, que sí es un poco más ofensivo, y vamos a hablar de los volantes ofensivos ahora, es a Juan Manuel Rengifo y a James Rodríguez y Quintero. James y Quintero no se puede debatir mucho, es obvio que van a ir. James este semestre no ha jugado casi, lleva un equipo de la MLS y tuvo solo 3 o 2 partidos. Jugó bien en esos partidos, pero la verdad se nota que se está cuidando para la selección. Yo honestamente creo que primero en los entrenos, como en esta documental de Netflix que se ve, no es que le encante el esquema rígido del club de entrenar. Y también creo que tiene, no molestias, pero sí tiene una carga especial en el gemelo derecho que lo hace ser un poco más, no sé, no darlo todo.
en club y después para la selección poder darlo todo. Quintero también cuando entra en River es clave. Y sí. De resto, Rengifo, lo que se ha visto en Atlético Nacional, tiene una precisión en el pase muy muy buena. Y aquí no tendría a Jorge Carrascal, aunque es titular en el Flamengo. La única razón que es titular ahorita es porque Georgian Arrascaeta está lesionado. Lleva partidos, honestamente, que se ve, es muy buen jugador, pero le falta precisión, le falta un poco más de pases decisivos, de un juego más progresivo. Y lo más preocupante es que lleva 3 tarjetas rojas en 3 meses. Y una Supercopa de Brasil, otra contra el Palmeiras, en juegos muy claves, se hace la roja. Y la verdad su juego no enamora mucho. Los de Flamengo están muy irritados con él. Aunque es buen jugador, le falta una chispa. Y ya tuvo muchas chances con la selección para hacer algo y la verdad no ha podido. Ahora hablando de extremos. Luis Díaz es obvio que va a ir, ya una temporada excelente en Bayern. John Arias también va a ir en Palmeiras a una temporada buena, nada del otro mundo. Y en la selección Colombia John Arias también juega mucho de volante. La selección Colombia en la final de Copa América jugó con un 4-3-1-2. John Arias al lado de Jefferson Lerma en la izquierda. James de volante ofensivo, Luis Díaz y John Córdoba de delantero. Entonces John Arias sí, no decía jugar extremo, pero lo va a poner de extremo acá. Yo creo que los otros dos claves deberían ser Andrés Gómez del Vasco da Gama, que viene muy bien en Vasco da Gama, especialmente el semestre pasado, no este semestre. Este semestre viene bien, pero en la cancha se ve como alguien diferente, especialmente en el regate. Ya para hacer decisiones y para finalizar le cuesta un poco. Me acuerdo un poco, la verdad, a Luis Díaz del FPC, que era muy gambeteador, muy todo eso, pero le faltaba un poco en la definición. Y el otro jugador que traería es a Johan Carbonero, del Internacional. Él cada vez que juega en Selección Colombia rinde, es muy, muy bueno tácticamente. Metió doblete de gol y una asistencia, creo una semana pasada en el Internacional. Y cabe en la selección, comparado con otros extremos, para mí cabe. De resto aquí tendría otro extremo y sería, yo creo que sería entre Carrascal, que puede actuar como extremo Sebastián Villa y Yasser Asprilla. Yo traería uno de Sebastián Villa o Yasser Asprilla. Si hablamos solo de fútbol, honestamente yo creo que Sebastián Villa cabe. Lo que ha hecho en Argentina, la verdad, ha sido increíble. Y bueno, primero obviamente tengo que hablar de la situación moral y legal de él. Él fue condenado. Él técnicamente tuvo su sentencia. Moralmente es totalmente aceptable decir que no puede ir al mundial por todo lo que significa el mundial, lo que significa representar al país. Pero futbolísticamente, si estamos hablando solo de eso, para mí debería ir. Pero bueno, eso es un debate que totalmente acepto cualquier opinión. Pero tenemos que ver que tiene las más asistencias. Tuvo las más asistencias en la Liga Argentina. Ahorita está en los top de asistencias y goles en Libertadores, entre los top 5. Tiene los más chances creados en la Liga Argentina. Cuando lo ves jugar también se ve que tiene un guante en el pie. Perdió su explosividad, ya no es como el de antes del Tolima, que corría muchísimo velocidad. Todavía tiene un poquito de gambeta también. Pero yo creo que de extremo sí debería entrar. Y si no, sería entre Yasser Asprilla y Carrascal. Yasser Asprilla iba en Galatasaray, entró a Galatasaray este semestre. No tenía muchos minutos y cuando comenzó a tener minutos jugó bien, pero se lesionó. Y lleva 1 mes o 2 meses lesionado y justo regresó cuando la temporada se acabó. Entonces es un poco incógnita ahí. Y con eso yo traería a uno de esos dos. Si tengo que escoger a uno, la verdad escogería a Yasser Asprilla. Aunque no ha mostrado mucho, pero yo creo que tiene un poquito más de chispa o algo que Carrascal y además es más. Pero si fuera sin pensar en lo moral, tendría a Sebastián Villa. Si sí pienso en lo moral, traigo a Yasser Asprilla. Y ahora faltan 3 delanteros. Y con estos yo creo que 2 van a ir fijos. Y me parece bien que vayan fijos. Que es Luis Suárez. Y el otro que ha fallado muchísimo en Selección Colombia. Pero también ha metido sus goles. Pero está muy muy bueno en la liga rusa. Y campeón ruso muchas veces es a John Córdoba. De resto falta un tercer delantero. Y aquí yo creo que sería entre Cucho Hernández y Kevin Viveros. Hay muy buena probabilidad de que traigan a Borré. Yo creo que este sería el error más grande que tendría la Selección Colombia. Me acuerdo de haber visto
Copa América recientemente, la final contra Argentina otra vez. Y Colombia iba bien hasta que llegó Borré ya muchos chances perdidos en la selección Colombia. Casi 10 años jugando y no haciendo mucho. Tácticamente es bueno, corre mucho atrás, pero recientemente ni siquiera es titular internacional de Porto Alegre. Recientemente solo casi todos los goles que le hace ha sido en copas regionales con el Internacional. Simplemente no está en el nivel para jugar en la selección. Ahora, puede ser muy buen profesional, yo creo que también quizás por eso, sé que alguien que no es escandaloso, que hace su trabajo bien, tipo un John Arias, así, alguien tácticamente que también sirve, pero su nivel simplemente no es lo necesario. Y entre aquí estoy entre Cucho Hernández y Kevin Viveros. También puedo hacer una opinión de quitar a Córdoba y poner a estos dos. Pero yo creo que Córdoba ya está muy consolidado en la selección, le fue bien en Rusia y toca que estos dos peleen entre sí. Para mí no me chocaría cualquiera de estos dos. Cucho yo creo que es mejor jugador que Kevin Viveros. Es más bajito, tiene un poco mejor de desequilibrio, un poco mejor de manejo de fútbol, tiene mejor toque, mejor gambeta. Pero Viveros es más explosivo. Y los dos creo que tienen la misma capacidad de terminar y sus chances de hacer goles. Entonces aquí depende un poco de lo que creas que necesitas al jugador, que probablemente va a ser en los últimos minutos quien te va a hacer mejor labor. Y esto aquí es subjetivo. Yo honestamente no, si tuviera que escoger a uno, escogería al Cucho Hernández. Creo que es mejor jugador en sí. Creo que puede sostener el balón un poco mejor, pero también Viveros quizás te puede hacer un cabezazo al último minuto, aunque Viveros casi siempre lo que hace mejor es correr entre líneas, le juega mejor cuando tiene más espacio y hace contragolpes. Entonces por eso yo creo que me iría con Cucho Hernández, pero las dos opciones yo creo que estarían bien. Entonces bueno, esos serían los 26 que creo que serían lo mejor para Colombia en el Mundial. Puedo hablar más, para mí yo creo que algunos que creo que no deberían estar van a estar mañana, pero no importa, todo el mundo tiene sus opiniones diferentes y al final esta sería la lista que yo tendría, que sería de titular Camilo Vargas, segundo Aldair Quintana, tercero Ospina, aunque Montero cabe. De lateral izquierdo tendría a Johan Mojica y a David Machado. Para mí Mojica también serviría un poquito mejor si tuviéramos un medio campo más compacto para que pueda correr un poco más y porque no es tan bueno defendiendo y yendo atrás. De centrales tendría a Davinson Sánchez con John Lucumí y Gerson Mosquera y Johan Romaña, aunque creo que Mina también cabe y creo que Mina va a ir. Y quizás Carlos Cuesta también. De laterales derechos fijos, Daniel Muñoz, Santiago Arias. De volantes, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Wilmar Barrios y Juan Manuel Rengifo. De extremos tendría a Luis Díaz, Don Arias, que también sirve de volante, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero y Sebastián Villa. Y de delanteros tendría a Luis Suárez. Bueno, también tengo que decir que Sebastián Villa o Yacer Asprilla. De delanteros tendría a Luis Suárez, John Córdoba, Cucho Hernández y quizás Kevin Viveros por Cucho Hernández. Pero yo creo que estos serían los 26. Creo que le puede ir bien a Colombia acá. Voy a hacer un video de predicción también. Pero yo creo que este equipo, si llega primero en el grupo, pueden pasar cosas muy buenas. Pero bueno, díganme su opinión, qué creen. Para mí yo he visto mucho fútbol este semestre, la verdad, antes del Mundial, de los jugadores he seguido muy bien cómo están en su nivel, cómo jugaban antes en la selección Colombia. Y yo creo que esta selección, las 3 o 2 semanas de entrenamiento les va a hacer muy bien, porque en sus clubes algunos funciona muy diferente a cómo juegan en selección. Entonces los espacios, especialmente en estos amistosos, los espacios eran malos, no cerraban bien. James tampoco venía en buen nivel, entonces se perdían un poco la gente ahí, especialmente Richard Ríos, Daniel Muñoz. No se encontraban mucho, pero yo creo que estas 2 semanas le va a hacer muy bien a la selección y nos puede ir muy bien. Pero bueno, vamos a ver, opinen en los comentarios y déjenme saber qué piensan de todo esto. Y me encantaría debatir, hablar con ustedes. Pero bueno, muchas gracias y hasta la próxima.